Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a compartirles mi experiencia sobre un tema que me han pedido desde hace un par de años, pero que hasta el día de hoy finalmente voy a contarles. Esto es respecto al amor en tiempos del sushi, como lo llama mi amigo Manuel Medina, de un mexicano en Japón. Con casi 20 años en el país, es una de las personas que tiene más tiempo que cualquiera de estos youtubers que se las dan de expertos por llevar un par de años en Japón. Así que les recomiendo también que chequen de vez en cuando su blog si les interesa saber un poco más. Algunas de las preguntas que me han hecho es ¿cómo es tener una novia japonesa? ¿Recomiendo tener una novia japonesa? Entre otras cosas que no los menciono por la censura que existe en este medio, pero bueno, todas en resumen se basan en relacionarse con una japonesa y para las chicas pues un japonés. Comenzaré diciéndoles que no soy como Giacomo Girolamo Casanova, o mejor conocido en el mundo como solamente Casanova, ni soy un Don Juan, pero es verdad que al igual que cualquier persona tengo mis experiencias románticas con finales trágicos y otros no tanto. Por fortuna para ustedes llegué a tener experiencias no solamente con chicas japonesas, también con mujeres de otras nacionalidades, estando en mi país y lógicamente estando en Japón. Entonces las dos últimas novias que tuve fueron una de Rusia y la otra de Grecia, así que creo que mi experiencia puede servirles un poco y responder algunas o a muchas de sus preguntas. De manera general, en mi opinión, les puedo decir que tener una pareja de otro país puede ser algo emocionante, sobre todo cuando es la primera vez, casi como cuando llegaste o llegas a tener tu primer gran amor, así como el que no olvidas en la adolescencia o más adelante, porque es algo nuevo y también es una experiencia nueva, así que como siempre tratas de hacer las cosas bien, demostrar las cosas buenas de ti, enseñarles sobre tu cultura, no meter la pata y aprender la cultura de ella o de él, según sea el caso. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Realmente este tipo de relaciones tiene un gran desafío o desventajas según sea tu condición. Y creo que pensar en una relación de ensueño con una japonesita así muy kawaii, como les dicen por ahí, o de cualquier otro lado, pues está bien, pero hay algunos puntos que debes de considerar. Voy a comenzar a mencionar algunas dificultades que se presentan en este tipo de relaciones con una chica japonesa o de cualquier otra nacionalidad. Al final es lo mismo. Primer punto, la barrera del idioma. La comunicación parece ser lo último en lo que piensan, pero es lo primero en lo que hay que pensar. El primer contacto con la otra persona es mediante la comunicación hablada o escrita. Es lo mismo que haces cuando quieres conocer a alguien de tu país, pero bueno, la diferencia es que ahí no existe esa barrera y piensa que algunas veces aún cuando hablamos el mismo idioma suceden malos entendidos que terminan en conflictos. Pues es lo mismo, pero también hay que saber explicarse en el idioma extranjero y usar el traductor no siempre es confiable. Además, si piensas que con el tiempo irás aprendiendo el idioma, la realidad es que si no sabes nada de nada y si ninguno de los dos habla un idioma que el otro pueda entender, probablemente esa aventura termine antes de que puedas decir una oración. Punto 2. Las barreras culturales. Esto es muy extenso y pueden haber muchos puntos que transformen un sueño en una pesadilla. Por ejemplo, puede ser que a ti te guste la música y que seas una persona muy alegre, pero en la cultura de tu pareja no les guste y valoren el silencio como los japoneses. O quizás en tu cultura se valora la unión familiar, es muy bien visto, pero en la otra cultura de tu novia o tu novio no se ve de buena manera que pases mucho tiempo con tus familiares, como otras culturas que para casarte con alguien pues tengas que convertirte en la religión de ella o de él y tal vez no quieras eso. También las bromas pueden ser divertidas en tu país, pero para otra cultura, la cultura de tu novio, puede ser algo grosero o desagradable. En general hay muchas razones que pueden crear conflicto entre ambos y esto nos llevaría al tercer punto, la mentalidad. Si una de las partes o ambas partes no son flexibles en entender sus diferencias culturales y quieren hacer las cosas como lo harían con alguien de su país, lo más probable es que todo falle. La manera de pensar, actuar y ver las cosas no será igual. Si quieren que las cosas funcionen, tiene que existir la flexibilidad y hacer muchos cambios en la manera de pensar. Y bueno, si no pueden hacer eso, que muchas veces no es fácil, pues entonces la situación está complicada. Punto 4. El amor a larga distancia y la dificultad financiera. Así es. Si los dos se conocen a distancia gracias al uso de internet y no viven en el mismo país, pues te digo directamente que hay más probabilidades de que no funcione, porque el romance puede volverse en una relación muy cara. Enviar flores, regalos o querer viajar para conocer a otra persona, pues no es barato. Esto te lo confirmo yo. Sostener una relación a distancia cuesta y cuesta mucho, y es probable que si no cuentas con el capital para viajar
o la otra persona igual, no pase de un simple amor virtual, o sea, algo que no se concrete. Por otra parte, si ambos están en el mismo país, considero que es mejor y hay más probabilidades porque hay más interacción y más comunicación. Entonces, esto puede hacer que con el tiempo se lleguen a entender mejor y comprender. Punto número 5. La dificultad en adaptarse. También puede ser que la otra persona te guste mucho, pero desconoces totalmente su cultura y al llegar a su país descubres que no te gusta para nada la comida, la cultura, la ciudad, el idioma, las reglas sociales y familiares, pues no es lo que pensabas, o el país es demasiado caliente, frío, húmedo, o los padres son muy conservadores y no les gusta la idea de que su hija o el hijo se case con un extranjero, extranjera, o no es bien visto en la sociedad como pasa aparentemente en Corea y todavía en menor escala en Japón. Pues bueno, entonces es complicado, o igual te llegas a mudar ahí y no consigues trabajo en el país por todos los desafíos que se presentan, entre ellos el idioma, la forma de pensar, la cultura laboral. Bueno, lo mismo puede sucederle a ella en tu país. Llega y descubren que en tu país pues la gente no es muy respetuosa, no es tan amable como pensaban, pues los hombres por ahí son bastante maníacos y la persiguen, entonces eso muy mal, chicos. Bueno, pues bien, chicos, todo esto yo sé que puede parecer bastante desmotivante y quizás no es lo que querían escuchar. Si yo les dijera, no, si es esto, así, vamos, probablemente mi video llegara a 20 millones de vistas. Sin embargo, creo que es bueno hablarles las cosas como son. Así que, ¿qué puedo decirle de esto? A pesar de parecer muy difícil y muy desmotivante, pues también es interesante porque las relaciones interculturales pueden ser bastante enriquecedoras y brindarte experiencias diferentes. Es importante recordar que también los desafíos y los obstáculos son parte de un proceso de aprendizaje y en lugar de sentirte desanimado es importante ser perseverante, seguir adelante, aprendiendo de los errores y las dificultades. Así que si estás interesado en el amor en tiempos del sushi, pues yo te digo que lo intentes. Al final, si no funciona, vas a tener experiencia que puedes utilizar para volver a intentar más adelante con un nuevo amor que encuentres por ahí. En otro video también les voy a contar los puntos positivos de tener una pareja extranjera, que no todo es negativo. Bueno, ya sea japonesa o de otro país es lo mismo. Así que también para quienes les interese, tengo un video donde les platiqué hace un par de años las ventajas de estar casado con una mujer japonesa en este caso. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Me despido y recuerda compartir el video, comentar, darle un like o suscribirte al canal. Recuerda, soy un desconocido en Japón y nos estamos viendo. Hasta pronto. Chao. Bye.